Bienvenida. Hoy vamos a meternos a fondo con un sistema que usamos constantemente, aunque no pensemos en él, el aparato lagrimal. Seguro que alguna vez nos hemos preguntado, ¿por qué lloramos? ¿O por qué a veces lagrimeamos sin más? Incluso esa cosa tan curiosa de moquear cuando lloramos. Pues todo está relacionado con este sistema. Para analizarlo bien, tenemos delante una presentación bastante detallada de una oftalmóloga experta en esto, en oculoplastia, y también algunas notas con dibujos, con diagramas. La idea hoy es, bueno, desentrañar un poco cómo se forman las lágrimas, cómo se van y qué pasa cuando algo falla. Así que vamos al lío. Para empezar, podríamos decir que el sistema tiene como dos partes principales, ¿no? Una que produce las lágrimas y otra que las drena, las elimina. Empecemos por la fábrica. Eso es. El aparato secretor, que es el que crea la lágrima. Y aquí la estrella es la glándula lagrimal principal. Está un poco escondida, ¿sabes? Arriba y hacia afuera en la órbita, en un huequito del hueso frontal. Y fíjate, está como partida en dos por un tendón. Ah, mira qué curioso. ¿Y está sola esa glándula? No, no, para nada. Hay otras, las glándulas accesorias. Son más pequeñas, pero son importantísimas. Están por la conjuntiva, por los párpados. Y son clave porque cada una aporta algo distinto a la lágrima. Unas ponen el moco, otras el agua con las defensas, y otras, como las de meibomio, que están en el párpado, ponen la grasita. O sea que es un trabajo en equipo para tener la lágrima perfecta. Exacto. Sin todas ellas, la lágrima no sería estable, no protegería igual. ¿Vale? Producción entendida. Y una vez hecha la lágrima, ¿a dónde va? Hablemos del sistema de desagüe, el aparato excretor, las vías lagrimales, ¿no? Justo. El viaje empieza en los puntos lagrimales. Son esos agujeritos minúsculos que casi ni se ven en el borde de los párpados, pegados a la nariz, como desagus pequeñitos. Ajá, los he visto alguna vez, si te fijas mucho. Pues de ahí, la lágrima se cuela por unos tubitos muy finos, los canalículos. Hay uno arriba y otro abajo. Normalmente se juntan en uno solo, el canalículo común, ¿Vale? y este tubito común va a parar al saco lagrimal. Es como un pequeño depósito, alojado en un hueco del hueso, entre la nariz y el ojo. ¿Entendido? ¿Y después del saco? Pues el saco sigue hacia abajo por otro tubo, el conducto nasolagrimal. Es más largo, atraviesa el hueso y desemboca dentro de la nariz. Ahí está, la conexión. Por eso, cuando lloramos mucho, Exacto. Acaba saliendo por la nariz, el exceso de lágrima va para allá. claro, claro, tiene lógica. Y para que esto funcione bien y no se nos meta aire o mocos de la nariz para el ojo, hay unas válvulas, como compuertas que solo abren en una dirección. La más famosa, digamos, es la válvula de Hasner. Está justo al final donde el conducto llega a la nariz. ¿Y por qué es tan famosa esa válvula? Pues porque da guerra en los recién nacidos. Resulta que en muchos bebés, hasta un 80 o 90% puede estar cerrada por una telilla, una membrana. Y eso es lo que hace que lagrimeen tanto algunos bebés. Lo bueno es que casi siempre se abre sola en los primeros meses. Menos mal. Es un alivio saberlo. Sí. Y bueno, para que todo esto se mueva y funcione, necesitamos nervios. La sensibilidad la da el trigémino, el quinto par craneal. Y el movimiento, sobre todo el del párpado que exclame para bombear la lágrima, lo controla el facial, el séptimo par. Vale, perfecto. Ya tenemos el mapa, las piezas. Ahora, ¿cómo funciona todo esto junto? Hablemos de la lágrima en sí, de la película lagrimal. Decías que no era solo agua. No, que va. Es una película finísima pero muy compleja. Tiene tres capas, una encima de otra cubriendo el ojo. La primera, la que está pegada al ojo, es la capa mucosa. La producen unas células de la conjuntiva. Su trabajo es hacer que la superficie del ojo, que en realidad repele el agua, se vuelva receptiva, para que la lágrima se extienda bien, como una imprimación. Y también atrapa porquería. Ajá. ¿Y encima? Encima va la capa acuosa. Es la más gordita. Es sobre todo agua, sí, pero lleva sales, oxígeno para la córnea y proteínas muy importantes. Lisosima, anticuerpos. Son las defensas del ojo. Esta viene de la glándula principal y de algunas accesorias. Nutrición y defensa. Vale. ¿Y la última capa? La de fuera, la capa lipídica. Es una capa finísima de grasa. La producen sobre todo las glándulas de meibomio, esas que están en los párpados, y aunque sea fina, es crucial. Crucial. ¿Por qué una capa de grasa tan fina es tan importante? Pues piensa en una taza de café caliente. Si le pones una tapa, tarda mucho más en enfriarse, ¿verdad? Pues la capa lipídica es la tapa de la lágrima.
Evita que la capa acuosa, el agua, se evapore demasiado rápido. Sin esa grasita, el ojo se nos secaría enseguida. Qué bueno el símil, claro. Y además, ayuda a que la lágrima no se desborde por el borde del párpado y sella el ojo cuando parpadeamos. Fascinante, la verdad. Cuánta ingeniería en algo tan pequeño. Y antes has mencionado que el drenaje no es solo por gravedad, que hay una bomba lagrimal. ¿Cómo va eso del parpadeo? Sí, cada vez que parpadeamos, se activa esta bomba. Al cerrar el ojo, el músculo que lo rodea, el orbicular, se contrae. Esta contracción hace dos cosas. Por un lado, aprieta los canalículos y empuja la lágrima que ya está dentro hacia el saco. Y por otro, tira del saco lagrimal, lo expande un poco y crea como un vacío, una succión. Vale, eso al cerrar. ¿Y al abrir? Al abrir, el músculo se relaja. El saco vuelve a su tamaño y empuja la lágrima que había acumulado hacia abajo, por el conducto, hacia la nariz. Y a la vez, los canalículos se abren y chupan, por capilaridad y por esa succión que se generó antes, más lágrima de la superficie del ojo. Es un ciclo constante con cada parpadeo. Un bombeo continuo, entonces. Muy eficaz, sí. Y aquí es donde se ve la relación con otros problemas, imagino. Justo. Un ejemplo muy claro que se menciona en las fuentes es la parálisis facial. Si se daña el nervio facial, el séptimo, el músculo orbicular no funciona bien. Entonces, la bomba lagrimal falla. Aunque produzcas lágrima normal, no la puedes drenar bien. Y el resultado es que la lágrima rebosa constantemente por la mejilla. Eso es la epífora. Entendido. Has usado la palabra epífora, y en las fuentes se insiste en diferenciar bien entre lagrimeo y epífora. No son lo mismo, ¿verdad? No, y es una diferencia súper importante para saber qué está pasando. El lagrimeo suele ser que produces más lágrimas de lo normal, pero de forma intermitente. Es una respuesta a algo. Te entra algo en el ojo, el humo, el viento, una luz fuerte, una emoción. O incluso, paradójicamente, tener el ojo seco puede hacer que llores más, como reflejo. Ajá, una respuesta puntual. Eso es. En cambio, la epífora es un lagrimeo constante. La lágrima se cae por la mejilla todo el rato. Y eso casi siempre nos dice que el problema está en el desagüe, en el sistema de drenaje. Hay una obstrucción. Vale, clarísimo. Lagrimeo intermitente por irritación o reflejo, epífora constante por atasco. Si sospechamos ese atasco, esa obstrucción, ¿cómo se confirma? ¿Cómo se llega al diagnóstico? Pues el diagnóstico clínico es fundamental. Primero, hablar mucho con la persona, la historia clínica. ¿Desde cuándo le pasa? Si es un ojo o los dedos. Si empeora con el frío, si ha tenido golpes, operaciones, infecciones. Si nota secreción, si le pica, si le duele. Recopilar toda la información posible. Exacto. Luego mirar bien, la inspección. Ver la piel alrededor del ojo, si está roja e hinchada, cómo están los párpados. A veces, el párpado de abajo está como caído hacia afuera. Eso se llama ectropión. ¿Y si está caído? Pues el punto lagrimal no toca el ojo y no puede recoger la lágrima, aunque la vía esté bien por dentro. También miramos cuánta lágrima hay acumulada en el borde del párpado. Entiendo. ¿Y se toca la zona? Sí, la palpación. Se toca la zona de la glándula principal, por si hay algún bulto o dolor. Y sobre todo, se palpa la zona del saco lagrimal, ahí en el ángulo interno, junto a la nariz. Hay un signo muy claro. Si aprietas ahí y sale moco o pus por los puntos lagrimales, eso es casi seguro una dacreocistitis crónica. O sea, una infección del saco porque está obstruido abajo. Vaya, un signo directo. ¿Y hay pruebas más específicas para ver si pasa o no pasa el líquido? Sí, claro. Están las pruebas funcionales. Una muy clásica es el test de Holmes. Se echa una gota de fluoresceína, que es un colorante amarillo, en el ojo. Se esperan unos 5 minutos y se mira si el colorante ha llegado a la nariz, metiendo un bastoncillo. Si llega, bien, hay paso. Si no llega, mal, probablemente hay obstrucción. Interesante. Pero la prueba reina, digamos, para saber dónde está el atasco, es la irrigación y sondaje. Con anestesia en gotas, claro. Se mete una cánula finita por el punto lagrimal y se inyecta suero. ¿Y ves qué pasa? Si el suero pasa fácil a la garganta, vía libre. Si se devuelve por el mismo agujero por donde lo metes, el atasco está arriba, en el canalículo. Si se devuelve por el otro punto lagrimal, el del otro párpado, pues el atasco está más abajo, en el saco o en el conducto. A veces incluso se pasa una sondita metálica para notar dónde choca. ¿Te permite localizar el problema con bastante precisión? Sí, mucho. A veces, si la cosa es complicada o se sospecha un tumor, pues se piden pruebas complementarias. Un TAC,
una resonancia, y algo muy importante, sobre todo si se va a operar, es que el otorrino haga una endoscopia nasal, porque a veces el problema está dentro de la nariz y es lo que obstruye la salida del conducto lagrimal. Un enfoque multidisciplinar, entonces. A veces es necesario, sí. Con todo esto, ¿cuáles son las causas más típicas que os encontráis? Las patologías más frecuentes de este sistema. Pues mira, las más habituales que citan las fuentes son, primero, la obstrucción congénita del conducto nasolagrimal, lo que hablábamos de los bebés y la válvula de Hasner, muy común. Sí. Luego, la dacriocistitis, es la infección del saco lagrimal, casi siempre porque hay una obstrucción crónica debajo. Puede ser aguda, que es un cuadro muy aparatoso, con dolor, hinchazón roja, calor, a veces hasta un absceso. Puede ser urgente. O puede ser crónica, que es más llevadera pero constante. La epífora de la que hablábamos y esa secreción que sale al apretar el saco. Entiendo. La infección del saco. ¿Algo más? Sí, la canaliculitis. Es una infección pero de los canalículos, de los tubitos de arriba. A menudo la causa una bacteria, el actinomycetes, que forma como unas bolitas amarillas dentro. Da lagrimeo y ojo rojo cerca de la nariz. También existen, aunque son raros, tumores de la glándula lagrimal. Hay benignos y malignos. Suelen notarse como un bulto arriba y afuera. Y bueno, luego hay otras causas de lagrimeo o epífora, que los puntos lagrimales estén muy estrechos, la mala posición del párpado, que ya comentamos, ectropion, o incluso un ojo seco muy severo, que por reflejo hace llorar más. Un abanico variado de problemas. Vamos ahora a las soluciones. ¿Cómo se arreglan estas cosas? Empecemos por los más pequeños. Los bebés con la obstrucción congénita. Vale. El tratamiento depende de qué sea y de la edad, claro. Para la obstrucción congénita en bebés, lo primero siempre es intentarlo fácil. El masaje. Se enseña a los padres a presionar con el dedo sobre el saco lagrimal, hacia abajo, varias veces al día. La idea es aumentar la presión y que se rompa esa membrana de Hasner. ¿Y funciona? Muchas veces sí. Se da un margen de meses hasta los 6 o 12 meses de edad. Si con el masaje no se soluciona, entonces el siguiente paso es el sondaje. Se hace con anestesia general y es pasar una sonda finita por la vía lagrimal para desatascarla mecánicamente. ¿Y si ni con esas? Si el sondaje falla, o en casos más complejos, ya hay que ir a cirugía, a una dacriosistorrinostomía, DCR, que es crear un camino nuevo para la lágrima. En niños se intenta esperar un poco si se puede. Vale, eso para los bebés. ¿Y en adultos? Por ejemplo, esa dacriocistitis crónica por obstrucción. Es la obstrucción adquirida del adulto. La solución más definitiva suele ser la cirugía, la DCR. La operación consiste en hacer una nueva ventana entre el saco lagrimal y la cavidad nasal, para que la lágrima pase por ahí, saltándose el bloqueo. ¿Y cómo se hace esa operación? Hay dos maneras principales. La clásica es por fuera, con una pequeña incisión en la piel al lado de la nariz, DCR externa. Y la otra es por dentro de la nariz usando un endoscopio, DCR endoscópica. Ambas buscan lo mismo, que la lágrima drene bien. Entendido. ¿Y si lo que hay es una dacriocistitis aguda, la infección esa dolorosa? Ahí cambia la cosa. En la dacriocistitis aguda, lo primero y más urgente es tratar la infección. Se dan antibióticos fuertes, por boca o a veces intravenosos. Poner calor local puede aliviar un poco. Si se ha formado un absceso, a lo mejor hay que drenarlo. Y una vez que la infección aguda está controlada, entonces sí, se planifica hacer una DCR para quitar la obstrucción de base y que no vuelva a pasar. Primero el antibiótico, luego la cirugía si hace falta. Eso es. Y si el problema es solo un estrechamiento del punto lagrimal o del canalículo, a veces se arregla con cosas más sencillas. Una puntoplastia, que es agrandar el agujerito, o intentar abrir los canalículos a veces dejando un tubito de silicona un tiempo. Perfecto. Creo que tenemos una visión bastante completa de los tratamientos. Para asegurarnos de que los conceptos clave han quedado claros, repasemos rápido un par de preguntas típicas que surgen. La primera, ¿cuál es el síntoma que más nos orienta a pensar en una obstrucción de la vía lagrimal? Claramente, la epífora. El lagrimeo constante, que desborda, que moja la mejilla sin que haya una causa externa clara, como viento o humo. Ese es el síntoma estrella de la obstrucción. Vale. Segunda, llega un recién nacido que lagrimea sin parar desde que nació. ¿Qué es lo primero que se recomienda hacer? Lo fundamental, como dicen las fuentes, es empezar con el masaje con digitopresión.
Enseñar bien a la familia cómo hacerlo sobre la zona del saco lagrimal, varias veces al día. Es la primera línea para intentar abrir esa válvula de Hasner. ¿Y si hay legañas? Si hay mucha secreción purulenta, que sugiere infección, pues se añade un colirio antibiótico. Pero la base es el masaje. Y si pasan los meses y no mejora, entonces ya hay que derivar al oftalmólogo para que valore el sondaje. Entendido. Y la última. Un adulto viene con un ojo muy hinchado, rojo, caliente y doloroso en el ángulo interno. Vamos, una dacriocistitis aguda de libro. ¿Qué hacemos primero? Ahí lo primordial es empezar ya mismo con antibiótico sistémico, oral o incluso intravenoso si es muy fuerte. Hay que frenar esa infección. El calor local ayuda con el dolor. Y, por supuesto, derivar rápido al oftalmólogo, de forma preferente o incluso urgente, porque puede necesitar un drenaje si hay pus acumulado. Y después, una vez pasada la fase aguda, se planificará la DCR para solucionar el problema de fondo. Queda muy claro el manejo. Pues hemos hecho un buen recorrido por este sistema lagrial, desde cómo se fabrica esa película que nos protege el ojo, hasta cómo funciona el desagüe y qué soluciones hay cuando se atasca. Pequeño, pero vaya sistema. Desde luego. Y fíjate, como apunte final, hemos hablado mucho de las lágrimas útiles, las que lubrican, las de defensa, las que salen por un atasco, pero las fuentes también mencionan de pasada las lágrimas emocionales. Parece que su composición es distinta, ¿sabes? Tienen más hormonas de estrés, otras proteínas. Aunque entendemos la mecánica del yordo, esa conexión tan íntima entre cómo nos sentimos y por qué nuestro cuerpo responde soltando lágrimas, bueno, sigue siendo un campo con mucho misterio y fascinante. Sin duda. Un tema que da para pensar, esa conexión mente-cuerpo a través de las lágrimas. Con esta reflexión cerramos nuestro análisis del aparato lagrimal. Muchas gracias. ¿A ti?